La lección 26 es de alguna manera una continuidad de la lección 25, ¿sí? Estamos entonces en la Hechos 29, lección número 26, ¿sí? Y en esta lección vamos a hablar acerca de cosechar con precisión, cosechando con precisión. Vamos a aprender algunos principios en la vida y ministerio de Jesús, ¿sí? Que nos van a ayudar justamente a cosechar con precisión como lo hizo el Señor Jesús. Hay por lo menos 7 temas importantes que el autor toca aquí. El primero es amando a Dios con toda nuestra mente. El segundo es cómo recolectar una cosecha precisa, definida. Para esto vamos a aprender algunos principios que son identificar a la gente en quienes el ministerio debe enfocarse, sembrar la palabra de Dios en gran escala, emplear un método para filtrar, para encontrar a aquellos que están listos, enfocar tiempo y amor en los discípulos fieles y confiarles la tarea restante de la evangelización del grupo de enfoque a los nuevos líderes de la iglesia. Vamos a ver brevemente cada uno de estos principios que nos presenta el autor para ver la importancia de cada uno. Dice la palabra de Dios, en palabras de Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿sí? Para amar a Dios con toda nuestra mente tenemos que utilizar el entendimiento, ¿sí? Nuestra inteligencia y todos nuestros procesos mentales en nuestras vidas y ministerios. El autor habla acerca de que amar a Dios con todo nuestro corazón es algo que nosotros entendemos más rápido, ¿sí? Con todo mi corazón, toda mi emoción, toda mi vida, todos mis sentimientos, ¿sí? Con toda mi alma también, o sea, mi voluntad, mis decisiones, pero cuando nos dice amar a Dios con toda nuestra mente, a veces no nos queda claro qué es lo que tenemos que hacer. Y el autor quiere hacer una aplicación exactamente acerca de esta área, de cómo amamos a Dios con nuestra mente, que es justamente utilizando nuestra mente, ¿sí? Estar dispuestos y ser capaces de evaluar, que es un ejercicio de la mente, la efectividad de lo que estamos haciendo, ¿sí? El pensar críticamente sobre lo que estamos haciendo. Esto no es fácil, no es relajante, dice el autor, es un trabajo mental, sí, así como usted usa las manos para construir algo físico, usa la mente cuando usted quiere evaluar o pensar cómo está haciendo las cosas, ¿sí? Entonces, aquí el autor nos invita a que nosotros usemos la mente para pensar cómo estamos haciendo las cosas, para hacernos preguntas profundas y duras acerca de nosotros y del ministerio que llevamos adelante, y él entiende que amar a Dios con toda nuestra mente justamente es utilizar esta parte de nuestro cuerpo que Dios nos ha dado, de nuestra vida, que tiene que ver con poder analizar, con poder reflexionar, con poder estimar, con poder evaluar, ¿sí? Porque si no utilizamos esta función, evidentemente, nos largamos simplemente a, bueno, con todo el corazón, con todo el alma, hagámoslo, sentimos que lo queremos hacer, lo hacemos de cualquier manera, lo importante es hacerlo. No, bueno, justamente, 1/3 de nosotros es nuestra mente, ¿sí? Si tenemos corazón, alma y mente, 1/3 es la mente. Y amar a Dios con ese tercio que es la mente requiere justamente ponerla a funcionar, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve? Bueno, para evaluar, pensar, reflexionar. Entonces el autor nos invita a que hay algunas preguntas que nosotros podemos hacernos y utilizar nuestra mente para pensar en esto y contestarlas, ¿sí? Porque la mente es la parte fría que nos va a ayudar de alguna manera a ver si eso que estamos haciendo con todo nuestro corazón está siendo efectivo o no. Porque ¿de qué sirve de que yo ponga todo mi corazón y toda mi alma y haga todo lo que pueda si realmente después no puedo alcanzar el objetivo de plantar una iglesia, que es lo que estoy tratando de hacer? Por eso cuando el autor dice, amemos a Dios con toda nuestra mente,
nos está invitando a incorporar también esta parte crítica, evaluativa de lo que estamos haciendo, ¿sí? Reflexiva sobre lo que hacemos, ¿sí? Sin temor, con humildad, pero también con severidad, porque queremos realmente ver si lo que estamos haciendo está correctamente hecho. Entonces, él nos propone algunas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿está el ministerio en el que estoy involucrado alcanzando eficazmente el grupo de enfoque? ¿El grupo donde yo estoy está realmente alcanzando hoy eficazmente a la gente? ¿Sí? Esta sería una de las preguntas que nos tendríamos que animar a hacer, ¿sí? Porque hago muchas cosas, tengo actividades, voy para acá, voy para allá, predico un poco, disipulo otro poco, ayudo a la gente, pero estoy alcanzando gente y se suma gente continuamente y tengo nuevos discípulos fieles de manera continua. Estas son preguntas a las que el autor nos está llamando a hacernos, ¿sí? Puesto que Dios no quiere que ninguno perezca, tengo que preguntarme, ¿está mi ministerio estructurado para que todas las personas de esta ciudad conozcan las buenas nuevas de Jesús? O sea, yo estoy trabajando de tal manera y he armado una estructura de trabajo semanal que me garantiza a mí que de aquí a un año, de aquí a 2 años, de aquí a 5 años, toda esta gente va a conocer realmente el Evangelio cara a cara y va a poder responder a él. O simplemente yo estoy haciendo actividades, estoy siempre con la misma gente, no conozco gente nueva, no sé cómo llegar a los que todavía no escucharon nunca. Entonces, otra pregunta que tengo que hacerme, ¿sí? ¿Está mi trabajo estructurado para que todas las personas que están en mi área puedan escuchar el Evangelio y responder al Evangelio de Jesús? Porque ese es el objetivo primario cuando quiero plantar una iglesia, que la gente pueda escuchar el Evangelio y pueda responder a él. Y una tercera pregunta que nos plantea el autor es, si yo continúo haciendo lo que estoy haciendo, como lo hago hoy, como lo tengo estructurado para hacer hoy, ¿sí? ¿Voy a plantar las suficientes iglesias para alcanzar a este grupo de enfoque en el tiempo que me lo he planteado? Cuando el autor habla de visión final, nos habla justamente de definir el tiempo, ¿sí? ¿En cuánto tiempo yo quiero plantar una iglesia aquí? Aquí tenemos el ejemplo y la experiencia del pastor Carlos López de, él está acompañando plantadores en un proyecto de trabajo de plantar en una iglesia de 50 miembros en 2 años, ¿sí? Eso es una visión final clara para cada uno de los que está plantando. En el lugar que eligió, 2 años, plantar una iglesia de 50 miembros. Bien definido. Esto es lo que llamamos un objetivo simple, medible y relevante. ¿Se entiende? ¿Sí? Es simple, es medible, puedo saber si lo alcancé o no. En 2 años, si hay una iglesia, lo alcancé. Si no hay una iglesia de 50 miembros, no lo alcancé. Y es relevante, ¿sí? Porque si en esa comunidad antes no había una iglesia de 50 miembros y ahora la hay, evidentemente el reino ha avanzado sobre esa zona o sobre ese grupo de enfoque. Pero la pregunta del autor es, ¿cómo estoy trabajando hoy, voy a alcanzar en 2 años a tener 50 miembros? ¿O voy a alcanzar el objetivo que me he propuesto? ¿Van a escuchar todas las personas de esta zona el Evangelio de una manera clara? Estas son las preguntas en las cuales el autor nos invita a que nosotros apliquemos el ejercicio mental, ¿sí? De pensar en esto. Son preguntas profundas porque muestran cómo estoy haciendo las cosas. Son preguntas duras porque a veces me muestran que como estoy trabajando yo podría estar 50 años en este lugar y nunca va a haber una iglesia plantada, ¿sí? O mi iglesia nunca va a crecer. En la forma en que trabajo hoy, tal vez yo podría seguir trabajando 50 años y nunca va a crecer. ¿Y por qué? Y porque hace 5 que trabajo y somos la misma cantidad de miembros. Quiere decir que si yo sigo haciendo las mismas cosas, van a pasar 5 años y la iglesia va a seguir igual. Esta es el área donde el autor nos invita a aplicar la mente, ¿sí? Y a hacernos estas preguntas y a buscar respuestas, ¿sí? Que justamente puedan generar un cambio. Cuando Jesús se nos presenta como ejemplo, Jesús ama a Dios Padre con toda su mente. ¿Por qué? Porque Él planifica, ¿sí?, alcanzar un grupo determinado en una determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Y ahora vamos a ver justamente y prácticamente cómo Jesús lo hizo y lo alcanzó. O sea que esto es posible y está al alcance nuestro
pero tiene que tener este condimento de que yo me anime a evaluar mentalmente y a reflexionar sobre cómo estoy haciendo las cosas. Y este es un ejercicio de la mente, como bien lo implica, lo muestra el autor. Veamos el ejemplo de Jesús en esta área. Levantándose muy de mañana, Marcos 1, 35 al 39 está resumido. Jesús está orando, lo busca Simón y le dice, Señor, todos te buscan. Y él le dice, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Fíjese cómo Jesús ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, pero mentalmente él ha decidido qué cosas son prioritarias en su ministerio y qué cosas no lo van a llevar a cumplir su propósito en el ministerio. Jesús sabía distinguir entre actividades buenas, ¿sí? A Jesús le estaba yendo bien ahí en Capernaum, él se podría haber quedado ahí en un ministerio de sanidad en largo plazo en Capernaum, y la gente lo iba a querer y lo iba a aplaudir y iba a estar todo lindo. Sin embargo, Jesús sabía distinguir entre una buena actividad y un propósito prioritario en su ministerio. ¿Cuál era el propósito prioritario en su ministerio? Predicar en todos los pueblos que él podía en esos 3 años. ¿Sí? Entonces, aquí Jesús está mostrando cómo Jesús usa su mente para obedecer al Padre. ¿Sí? Cuando nosotros amamos al Señor con nuestra mente, nuestros planes y oraciones reflejan una forma de pensar responsable en cuanto a la gente que queremos alcanzar y en cuanto al trabajo que queremos realizar. Y nuestras tareas, esas cosas que hacemos cada semana, se alinean con las prioridades, ¿sí? Las prioridades de nuestro ministerio. ¿Cuáles son las prioridades? Esa visión final que hemos definido. Por eso si yo empiezo cualquier trabajo, vuelvo al principio de liderazgo que Jesús usaba, empezar con un fin en mente. Si yo empiezo cualquier cosa en mi vida sin un fin claro en mente, la realidad es que no sé para dónde voy. ¿Sí? Estoy haciendo algo, puede ser muy loable, parece lindo, hasta es bíblico, ¿sí? Pero en realidad no sé para qué lo estoy haciendo y cómo estoy yendo, hacia qué lugar me dirijo. No tengo norte o no tengo puerto, diría un navegante, ¿sí? Lo primero que tengo que definir es justamente mi visión final, qué quiero lograr. Y Jesús la tenía definida, por eso cuando aparece esta propuesta, Jesús dice, no, yo ya definí, yo ya hice un plan, yo ya armé una agenda, y esa agenda está alineada con mis prioridades y con los propósitos prioritarios de mi ministerio. Así que no se toca, yo sigo adelante con esa agenda que he armado. ¿Esa agenda con qué se armó? Se armó en oración, se armó con toda la emoción del corazón, pero también se armó con la mente. La mente es la que nos permite ordenar, armar un plan, generar un plan de acción, como nos enseñaba el autor, definir cómo lo voy a evaluar y entonces no perder el rumbo de lo que quiero realizar. Aquí es donde aparece la gran importancia de amar a Dios con toda nuestra mente, el uso correcto de la mente para que podamos realizar el trabajo de Dios. Segundo elemento que nos presenta el autor es la cosecha precisa definida. Cosecha precisa definida, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Mateo 10:16, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La cosecha precisa toma lugar cuando nosotros por lo menos desarrollamos 5 pasos que Jesús desarrolló. Uno es identificar a las personas a quienes nuestro ministerio se va a enfocar, ¿sí? O lo que llama el autor, definir nuestro grupo de enfoque. Segundo, sembrar la palabra de Dios en gran escala. Tercero, emplear un método de filtración para encontrar a los que están listos para seguir a Cristo. Cuarto, enfocar nuestro tiempo y amor en discípulos fieles. Y quinto, confiar la tarea restante de la evangelización. No vamos a hacer toda la tarea de evangelización nosotros los que estamos plantando, sino los nuevos líderes de la iglesia. Veamos cada uno de estos 5 elementos en esta manera. Identifique a la gente en quienes el ministerio debe enfocarse. Estos 5 elementos que vamos a ver son 5 principios del ministerio de Jesús, ¿sí?
El primero es identifique a la gente en quienes el ministerio debe enfocarse. Dice la palabra de Dios en Mateo 15:24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús tenía su grupo de enfoque. ¿Entre qué grupo de gente se iba a enfocar el ministerio? En un grupo étnico, que eran los judíos. A estos 12, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Abra usted ahí en Mateo 10, 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan, en ciudades samaritanos no entren, sino vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, usted también tiene que definir como Jesús cuál es su grupo de enfoque. No diga, bueno, voy a ir a todos lados, voy a los gentiles, voy a los samaritanos, Defina su grupo de enfoque. ¿Cuál es el pueblo que usted quiere alcanzar? ¿Cuál es la ciudad que quiere alcanzar? ¿Cuál es el distrito que quiere alcanzar? ¿Cuál es la provincia que quiere alcanzar? ¿Cuál es el grupo étnico que quiere alcanzar? ¿Cuál es el área geográfica que quiere alcanzar? Uno de estos tiene que ser su grupo de enfoque. Escoja un enfoque y comprométase con ese enfoque hasta que haya en ese lugar un movimiento de plantación de iglesias que le asegure a usted, porque está en crecimiento continuo, de que todas las personas de ese lugar van a poder responder al Evangelio, ¿sí? Entonces, definir un área, ¿sí? ¿Cuántas iglesias hacen falta en esta área para que todos escuchen el Evangelio? ¿Sí? Entonces, tener la visión clara del grupo que quiero alcanzar, porque eso me va a dar rápidamente cuántas iglesias debo plantar. Si usted dice, ¿y cómo se hace ese cálculo? Bueno, esto es parte de una lección anterior, donde vimos claramente un ejemplo de cómo determino el grupo de enfoque y cómo determino la cantidad de iglesias que hacen falta plantar en ese lugar para que todos puedan conocer el Evangelio, ¿sí? Así que aquí vuelvo, haga la materia completa y usted va a encontrar esa lección donde usted puede definir cuántas iglesias hacen falta plantar en esta zona o en este grupo étnico para que todos escuchen en una cantidad de años el Evangelio, ¿sí? También aclaro que en esta materia de Hechos 29, cuando el autor se refiere a iglesias, no se está refiriendo a edificios, a una iglesia legal, ¿sí? Sino que se está refiriendo a grupos comunitarios que se reúnen en las casas. De hecho, una de las lecciones que tenemos en esta materia se llama las iglesias en las casas, ¿sí? ¿Cuántas iglesias en las casas voy a necesitar plantar en este grupo o en esta zona para que esta zona realmente tenga la oportunidad de conocer el Evangelio en forma completa? Otro principio, siembre la palabra de Dios en gran escala, ¿sí? Veamos aquí distintos pasajes de la palabra de Dios que nos muestran a Jesús sembrando la palabra de Dios en diferentes formas, ¿sí? Salió Jesús, Marcos 6:34, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Una forma en que Jesús sembraba la palabra de Dios a las multitudes. Reunió a sus 12 y los envió a predicar el reino y a sanar enfermos. Entonces ellos salieron y pasaban por las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando. Otra forma de sembrar la palabra de Dios a través de sus discípulos. Aquel día salió Jesús de la casa, se le acercó mucha gente, entonces él habló muchas cosas en parábolas, ¿sí? Por ejemplo, el sembrador salió a sembrar. Otra manera en que Jesús enseñaba y sembraba la palabra de Dios. Y finalmente, 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente, segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente segará. Por lo tanto, el principio de Jesús es que si sembramos el Evangelio abundantemente y de muchas maneras, podemos esperar una cosecha abundante. Si nosotros estamos sembrando el Evangelio de a una semillita, ¿sí? Bueno, vamos a tardar mucho en tener una cosecha abundante. Si queremos una cosecha abundante en una zona, tenemos que hacer una siembra abundante de la palabra de Dios
para que podamos tener una cosecha abundante. Y este es otro principio que Jesús aplicó en su ministerio. Otro principio que aplicó Jesús es emplear un método para filtrar a la gente y encontrar a aquellos que están listos, ¿sí? Había por lo menos 2 filtros que Jesús usó en su ministerio para quedarse con los que realmente estaban interesados en su ministerio de manera seria, ¿sí? En Mateo 10, 13 y 10 al 17 habla acerca de que Jesús les hablaba en parábolas, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, ¿sí? ¿Para qué? Para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón no entiendan, ni se conviertan. Pero bienaventurados ustedes los que ven, y vuestros oídos porque oyen, porque muchos desearon ver lo que ustedes querían ver y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron, ¿sí? ¿Qué pasaba? Los que se quedaban hasta el final del día, cuando Jesús empezaba a enseñar, eran los que realmente tenían interés, ¿sí? No un interés pasajero en sus enseñanzas, ¿sí? Sino que los privilegiados que escucharon las explicaciones de las parábolas eran los que se quedaban hasta el final del día. Por lo tanto, Jesús hablaba en parábolas y mucha gente se iba y no le interesaba, o simplemente se habían acercado porque Jesús los podía sanar, o porque les podía dar pan, o porque los podía bendecir de alguna manera, pero sus motivaciones no eran la búsqueda real del reino de Dios. Por lo tanto, esta es una manera en que Jesús los dejaba irse y se quedaba al final del día, y ahí sí explicaba las parábolas, y ahí sí explicaba el significado, pero aquellos que se habían quedado justamente porque querían oír la explicación de esas parábolas, les interesaba realmente el reino de Dios. De esta manera Jesús iba filtrando a las personas para que solo los que realmente tenían un interés y una motivación correcta por el reino de Dios escuchaban las verdades del reino de Dios. Otro método que usó Jesús para filtrar a las personas fue usar duros refranes o confrontaciones, ¿sí? Como una manera de encontrar a aquellos que genuinamente querían seguirlo, ¿sí? Dice la palabra de Dios, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Cuando Jesús dijo esto, muchos se enojaron, ¿sí? Dice la palabra de Dios que desde ese momento muchos discípulos lo dejaron y no caminaron con él nunca más, ¿sí? Y la Biblia no dice que Jesús salió corriendo a buscarlos, no, los dejó ir. Es más, le preguntó a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba filtrando la gente para quedarse con aquellos que realmente tenían una sana motivación y deseo de saber más del reino de Dios. Por eso Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué indica esto? Que los que se quedaban con Jesús realmente estaban con Jesús justamente por ese tema, no por el pan, no por los milagros, no porque Jesús los podía sanar, sino porque Él tenía palabras de vida eterna, palabras de propósito, palabras para ellos que les daban una vida diferente. Bueno, como Jesús lo hizo, nosotros también tenemos que aprender a usar métodos de filtro para identificar a los discípulos que quieren seguir a Cristo de una manera seria y genuina, ¿sí? Otro método que Jesús utilizó fue el enfocar tiempo y amor en aquellos que eran fieles. Fíjense cómo se vienen desencadenando los principios, ¿no? Primero Él siembra a todos, pero después filtra para ver quiénes realmente lo aman de verdad, lo buscan de verdad, genuinamente buscan las cosas de Dios. Y ahora que los ha filtrado, Él va a enfocar más tiempo y amor y relación y dedicación a esos discípulos fieles. Este es otro principio que debemos aplicar. A veces nosotros trabajamos con toda la gente a la vez, hacemos lo mismo por todos, no sabemos identificar las motivaciones o los verdaderos deseos o disposición de la gente, entonces trabajamos mucho tiempo con gente que realmente no tiene interés en las cosas de Dios y estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar,
¿sí? Aquí empieza la relación más enfocada de Jesús con un grupo de discípulos fieles. Y este es un principio que tenemos que aplicar en la plantación. Tenemos que seleccionar esos discípulos a los cuales nosotros nos vamos a enfocar. Jesús seleccionó cuidadosamente a 12, ¿sí? En quien enfocar su atención y su amor, y empezó a pasar tiempo con ellos, 3 años, para enseñarles a fondo la palabra de Dios y mostrarles cómo vivir. ¿Qué había hecho Jesús entonces? Había orado buscando estos 12 discípulos fieles, los elige, los trae con él, les comisiona la misión, ¿sí? Y empieza a invertir su vida en él. Jesús dice durante su oración de Juan 17 que él había terminado el trabajo que el Padre le había dado y todavía no había muerto Jesús. Así que, ¿cuál era el trabajo que Jesús había terminado, que él tenía que hacer para que su iglesia realmente se plante y se extienda cuando él ya no estaba? Era invertir su vida en esos discípulos fieles, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que personalmente modelar para nuestros discípulos cada rasgo de carácter, cada valor y cada práctica que Dios desea desarrollar en sus vidas. Tenemos que elegir ese grupo de discípulos fieles e invertir más tiempo, atención y amor en ellos durante un periodo de tiempo hasta que ellos mismos puedan ser enviados a predicar y hacer lo mismo. Y finalmente, el último principio que vemos en esta lección es: confíeles la tarea restante de evangelización a esos nuevos líderes de la iglesia, a esos discípulos fieles a los que usted se ha dedicado un tiempo. Bueno, ellos son los que van a seguir con la tarea restante de evangelización. Fíjense lo que hizo Jesús: los tomó a esos discípulos que había formado, ¿sí? Primero los filtró, después seleccionó el grupo, después trabajó con ellos un largo tiempo, y cuando llegó el momento les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ahora ustedes, ¿sí?, van a ir y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándolos, ¿sí?, todas las cosas que les he mandado, y yo los voy a estar con ustedes, los acompaño en este trabajo durante toda la vida, pero lo tienen que ir a hacer ustedes ahora, yo me voy, ¿sí? Os he dicho estas cosas estando con ustedes para que el Consolador, ¿sí?, a quien el Padre enviará, él les enseñará lo que tienen que hacer, les recordará lo que yo les he dicho. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo, vayan y hagan la tarea que tienen que hacer. Una de las decisiones más difíciles que tenemos que tomar en nuestros ministerios es saber cuándo salir, ¿sí? Acá estamos frente a uno de los métodos de Jesús que muy pocos de nosotros nos animamos a aplicar, muy pocos plantadores se animan a aplicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a invertir tanto tiempo, tanto trabajo, tanto esfuerzo en la plantación de una iglesia, nos empezamos a enamorar de la gente, estamos con ellos recontentos, y la tentación es permanecer con esa gente, ¿sí? Ahora fíjense ustedes que Jesús no se queda con sus discípulos. Jesús podría haberse quedado 20 años más trabajando con esos discípulos. ¿Por qué no lo hizo? Porque al salir él, estaba justamente soltándolos a ellos. Si no, ellos siempre iban a estar dependientes de Jesús para avanzar. Entonces, este principio es claro, ¿sí? Una de las decisiones más difíciles que tenemos que hacer es saber cuándo salir del ministerio para que ese grupo de discípulos pueda arrancar solo, pueda ser independiente, pueda avanzar con su propia fuerza, ¿sí? Cuando nosotros nos quedamos demasiado tiempo con un discípulo, empezamos a vivir lo que se llama la koinonitis, o sea, la comunión demasiada que nos empieza a alejar de lo que tenemos que hacer. Por eso Jesús toma la decisión de salir y dejar a ese grupo solo para que ese grupo pueda crecer realmente. Como lo dicen el autor aquí, nuestra tarea no es construir grandes ministerios, reunir grandes multitudes a nuestro alrededor para que nos elogien y digan lo bien que hacemos el trabajo. Cuando esto sucede, todos nosotros nos dan ganas de quedarnos porque nuestro ego está alimentado, está ya por las nubes, ¿sí? Ahora, en ese momento, es el momento que cuando los discípulos están listos para hacer la tarea, hay que soltarlos, ¿sí? Nuestra tarea es invertir nuestra vida en hombres y mujeres fieles, formarlos como discípulos eficaces en el reino de Dios, que sean líderes en el reino de Dios,
pero finalmente hay que largarlos, hay que dejarlos ir para que hagan grandes cosas en el reino de Dios. Hay que cortar el cordón umbilical, ¿sí? Vieron que en Génesis dice que para que se forme una buena pareja hay que deje a su padre y a su madre, ¿sí? Y se unirá a su mujer. Para que realmente haya un verdadero nacimiento nuevo de algo, hay que cortar con lo anterior. Bueno, aquí Jesús está diciendo, ahora les toca a ustedes. Yo ya invertí mi vida en ustedes, estuve 3 años con ustedes, les enseñé lo que tenían que hacer, modelé para ustedes, ya lo aprendieron, ahora vayan y hagan lo que tienen que hacer. Este principio está graficado en este cuadro. Jesús llamó a sus discípulos, Jesús los formó y Jesús los soltó para el ministerio. Cuando nosotros no soltamos a la gente, vamos haciendo que la gente se quede con nosotros demasiado tiempo y esto es lo que frena la extensión del reino de Dios. Los llamó, los formó y los soltó. También es verdad que nosotros muchas veces no lo podemos soltar porque no lo formamos. Por eso ayer hablábamos el otro día en otro encuentro de la importancia del discipulado, ¿sí? Ahí ustedes tienen una materia completa de cómo hacer discípulos. ¿Por qué? Porque si no pasamos por este proceso serio de formación de discípulos, en ningún momento los podemos soltar, porque siempre son niños, porque siempre están tomando la leche para los niños, porque nunca crecen, porque no maduran. Por eso es clave el proceso de discipulado, ¿sí? Justamente en el plan Crecer en Misión, en estos 2 meses estamos las 8 semanas hablando de discipulado, porque llamo y selecciono a ese grupo, pero después lo tengo que formar como discípulo. Y este proceso es clave para que después los pueda soltar como discípulos de Cristo y ellos puedan seguir extendiendo el reino. Así que la autora aquí nos anima a poner en práctica todos estos principios que Jesús aplicó en su vida. Y es muy interesante la parte de las preguntas, ¿sí? La parte de las preguntas de esta lección es sumamente interesante. Fíjese usted cómo él va a hacer preguntas, el autor, acerca de cada uno de los principios que hemos enseñado recién. Por ejemplo, si usted continúa con su ministerio como lo está haciendo ahora, ¿resultará eso en que todo el grupo de enfoque tenga la posibilidad de oír y responder el Evangelio dentro de los próximos 2 años o de los próximos 5 años? Si no es así, quiere decir que lo que estoy haciendo no es efectivo, ¿sí? Quiere decir que lo que estoy haciendo no alcanza para plantar una iglesia en ese lugar en 2 años o en 5 años. Somos la iglesia, somos el medio para dar a conocer el Evangelio. Si la forma en que estoy trabajando no le va a permitir a la gente escuchar el Evangelio en 5 años, entonces estoy haciendo las cosas mal. Tengo que revisar y dar de nuevo. ¿Sí? Segunda pregunta, en su ministerio, ¿está sembrando el Evangelio en gran escala entre la gente de su enfoque? Y en ese caso, ¿cómo lo está haciendo? Si no lo está haciendo, ¿qué debe cambiar para empezar a sembrar el Evangelio en gran escala en la gente que usted quiere alcanzar? Si usted planta una semilla una vez por semana, bueno, va a tener una cosecha dentro de 40 años, ¿sí? Usted tendría que estar sembrando el Evangelio en gran escala en ese lugar. Usted tendría que estar diciendo, esta semana le hablamos a 10 personas de Cristo, a 20 personas de Cristo. Eso depende de su equipo, ¿no? Su equipo puede ser usted solo, usted y 2 o 3 más, o pueden ser 10 personas. Ahora, 10 personas que trabajan todas las semanas, ¿cuántas semillas plantamos del Evangelio en la gente? ¿Sí? Cuanto más hayamos sembrado, más vamos a cosechar. Tercera pregunta, ¿qué métodos usa usted para descubrir aquellos que están listos para responder al Evangelio y llegar a ser discípulos genuinos? ¿Qué otros métodos podría utilizar usted para filtrar a la gente y ver quién realmente está interesado? ¿Sí? Por ejemplo, una manera es identificar señales en la gente. Otra manera es invitarlos solamente a lo que es el área espiritual. Entonces ahí vos descubrís que mucha gente, no, yo si no me van a dar algo de comer no vengo, o si no me van a ayudar en algo no vengo. Si es solo para leer la Biblia no me interesa. Bueno, listo, no gaste tiempo ahí. Esa persona no está lista hoy. ¿Sí?
Entonces, enfóquese en aquellos que sí muestran genuino interés por las cosas de Dios. Cuarta pregunta. ¿Ha reunido usted un grupo de discípulos fieles a quienes le dedica más tiempo y con quien usted concentra más la enseñanza? ¿Cuántos tiene? Anote sus nombres. ¿Qué le está enseñando a esas personas? Le está enseñando las prácticas de Jesús, los valores de Jesús, los métodos de Jesús. ¿Cómo los está modelando? ¿Le enseña una lección teórica o usted lo lleva con usted para que vean cómo se hacen las cosas? Aprendimos esta semana que el discipulado real es modelar en vivo para la gente las cosas que queremos que aprendan. Y si usted está modelando, ¿están obedeciendo? ¿Tiene gente que solo escucha o tiene gente que está tratando de practicar lo que aprende cada semana? Estas son preguntas relacionadas con cómo usted está haciendo el trabajo de formación de nuevos discípulos. Y finalmente, ¿tiene usted un plan para darle a estos nuevos líderes la tarea restante? ¿Cuál es ese plan? ¿Por qué cree usted que es eficaz ese plan? Y si no tiene un plan, ¿qué pasos va a dar para empezar un proceso en el cual usted le va a delegar la tarea de evangelización final a los nuevos líderes? No la va a hacer usted. Ellos la van a tener que hacer. Y si hace falta, hasta dar un paso al costado y decir, miren, a partir de ahora, ustedes siguen adelante con la evangelización acá, yo me voy a plantar una iglesia a otro lado. Llamarlos, formarlos y soltarlos. ¿Sí? Bueno, todas estas preguntas, cada uno de ustedes las tiene que contestar, evaluar su ministerio, utilizar su mente para buscar las respuestas y de esa manera mejorar, optimizar el trabajo que usted estará haciendo en plantación.